Continuamos en Pool Económico, vamos a seguir hablando del tema tecnológico. Usted lo sabe, la transformación digital del negocio asegurador ya comenzó. Claramente empezó siendo tímidamente, los primeros indicios más fuertes fueron a fines de 2016 y 2017 fue todo un año de desarrollo, o por lo menos esa es la visión que nosotros tenemos, lo vamos a convalidar con nuestros invitados. Estamos con Martín Ferrari, que es CEO y cofundador del broker de seguros online 123 Seguro. Un placer, Martín, gracias por estar acá. Y Gonzalo Geijo, que es Regional Sales Director de Latinoamérica de Charles Taylor InsurTech. Un placer que estés acá, Gonzalo, los dos. Bueno, la idea es avanzar justamente cómo ustedes ven este tema del avance que está teniendo el mercado de seguros. Gonzalo, le hicimos una nota en la revista de estrategas al CEO de Charles Taylor, a Jason Sajota. ¿Es así? Sí, así es. Le dijo a estrategas que ven en las aseguradoras un apetito real de cambio. ¿Cómo evalúas vos la opción de la tecnología en el mercado de seguros ahora? A ver, sin duda hay un gran apetito en el mercado para generar y para acompañar este cambio que se está dando del otro lado, no del lado del consumidor. Como bien decía Eduardo recién, digamos, los consumidores ya han cambiado y están buscando nuevas experiencias y compañías que los acompañen en este nuevo mercado. Y desde nuestro lado, obviamente, vemos que las aseguradoras están respondiendo a esa demanda y nosotros como proveedor acompañando y siendo, digamos, los que habilitan esta transformación digital del mercado, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Martín? Sí, claramente creo que es un proceso que ahora empieza a tomar una velocidad distinta. Sí. Vos lo notás cuando nosotros decimos que 2017 fue el año del despegue. Nosotros lo que vemos que nosotros empezamos en diciembre del 2010. O sea que pasaron ya 7 años, y cuando arrancamos mucho no nos entendían y de hecho la palabra InsurTech, el concepto de InsurTech ni siquiera existía. Creo que esto ha empezado a crecer y como todo lo que tiene que ver con tecnología empieza a crecer de una forma exponencial. Y las aseguradoras y las reaseguradoras están tomando partido de esto. Hoy tenés AXA, Zurich, Munich Re, con incubadoras, con aceleradoras, con fondo de inversión, Allianz también. Entonces, es claro que cuando ya los grandes corporaciones empiezan a mover es que hay algo. Y ese algo ya está y es InsurTech y va a venir a cambiar la industria de seguro. Está bien. Sí. ¿Qué productos comercializan en el caso de 123 Seguros y a través de qué mecanismo, de qué proceso de venta? Porque también en el caso de 123 en algún momento interviene un vendedor, digamos, no es una venta absolutamente online, ¿no? Nosotros hoy estamos enfocados en lo que es seguros para autos y el consumidor tiene dos opciones, o contratar 100% online, que lo puede decidir, o tener el asesoramiento telefónico de nuestro propio equipo de representantes. Eso es a elección del cliente y depende del tipo de cliente. Y es una tendencia que en distintas industrias ha comenzado así, con un asesoramiento, un acompañamiento, y luego ha ido convirtiéndose totalmente a lo digital, a lo online. ¿Qué están vendiendo online concretamente? Seguros para 100% seguros para autos. Solo hoy vendemos seguros para autos. Nuestro foco hace ya 4 años es entender al consumidor de seguros de autos, entender sus necesidades y trabajar para ir mejorando esa experiencia, tanto en el sitio como al teléfono, que sea lo mejor posible. Gonzalo, ¿qué barreras, digamos, ustedes como proveedores tecnológicos que están trabajando con el mercado y con muchos clientes, digamos, siempre hablando del mercado de seguros puntualmente, qué barreras regulatorias, técnicas, culturales, digamos, cuáles son los impedimentos que vos ves de presupuesto, que es un tema, que encontrás para la adopción tecnológica en el mercado? A ver, yo creo que la que pondría yo en primer lugar es la aversión al cambio, digamos, ¿no? Hay gente, digamos, y compañías que han estado mucho tiempo, digamos, en un status quo, y les es difícil acompañar este cambio que ya se generó, como bien decía él, en 2010, hace muchos años que se viene trabajando, y hoy estamos viendo la explosión de todo este cambio. Yo creo que lo primero es eso, digamos, es ese miedo al cambio, digamos. Más allá de eso, Latinoamérica obviamente es un mercado que es muy sensible a las inversiones, pero tiene, digamos, la gran ventaja de poder ver qué se hizo en otros mercados, qué funciona, qué no funciona, y aprovechar esas experiencias que se han dado y obviamente adaptarlas y cambiarlas al mercado latinoamericano para hacerlo en su beneficio. Desde el punto de vista regulatorio, yo creo que hoy día, digamos, en la mayoría de los países se está tratando de encontrar soluciones a este cambio que se dio y acompañar a las compañías en esta transformación.
lo cual, digamos, lo pondría en un nivel bajo si es que las compañías toman la decisión de acercarse a los reguladores y hacer este trabajo de llevarlos, digamos, por el camino digital. Ahora que decís eso, que a la fecha de 2010, IT Solution, que es el evento tecnológico que organizamos todos los años, el primero fue en 2010. No casualmente. No casualmente. Y de verdad, en ese momento, es más, me acuerdo cuando lo planteamos, ¿qué vas a hacer? ¿Un evento tecnológico de qué? Y fue muy difícil, ¿eh? Cuando hablo de que yo sentí que hizo un clic en 2016, fue en función de eso. Y claramente 2017 es el desarrollo. Bueno, ¿qué recomendaciones le darías a las aseguradoras para invertir en materia tecnológica? Bueno, las aseguradoras y no aseguradoras, también broker, etcétera. A ver, desde ya, lo primero es que creo que la tecnología tiene que estar, digamos, al uso del negocio. Lo primero debería ser que realmente se sienten a repensar el negocio y que entiendan cómo la tecnología les puede apalancar esas nuevas ideas de un nuevo ecosistema, de cómo hacer las cosas de una manera distinta y digital. Creo que eso, digamos, es en primero. Si uno pone la tecnología por adelante de un modelo de negocios o un concepto disruptivo de negocios, obviamente está haciendo las cosas en el orden que no es. Después de eso, obviamente, mirar lo que ya ha pasado en otro lugar del mundo, como dije antes, lo que nos permite a proveedores como nosotros es demostrar ese conocimiento de mercado y poder, obviamente, acortar los tiempos de adopción de la tecnología. Eso es otro tema que es sumamente importante. Y creo que el consejo más grande es que las compañías tienen que liberarse y relajarse y empezar a tener incubadoras de ideas donde pueden salir algunas mal y otras van a salir muy bien. Pero antes de la incubadora, me parece que enfocar el negocio en forma distinta. Lo que ustedes le están proponiendo, que enfoquen el negocio, que siempre lo enfocaron en el productor, lo enfoquen en el consumidor. A ver, yo creo que los dos canales son complementarios, digamos, se puede hacer disrupción tecnológica en los dos canales, y acompañar también un canal tradicional con herramientas digitales para que haga mejor la labor, digamos, no son excluyentes, digamos, creo que se pueden trabajar ambos canales a la vez. Obviamente, como bien decís vos, digamos, la experiencia, o nosotros que somos una compañía del negocio de seguros que ahora provee también tecnología, nos permite hacer eso, digamos, es desde el punto de vista del buen sentido, debatir las ideas, proponer una visión distinta de negocios y después ver cómo la tecnología se pone a favor de ese cambio, digamos. Pero sí creo que tienen que desafiarse a pensar distinto. Es como que se llega al consumidor a través de todos los canales, ¿no? Lo que decía Eduardo Iglesias en el bloque anterior. Martín, ustedes que son un broker de seguros y que hacen una operación, ¿cómo ves que está en el mercado argentino esta relación, desarrollo tecnológico con productores de seguros, con brokeraje? A ver, nosotros es algo que se viene desarrollando y cada vez más fuerte. Creo que en un primer momento el productor de seguros pedía tecnología para sus propios procesos internos, para mejorar sus procesos internos. Tal cual. Hoy ya la visión es cómo mejoro mi relación con el cliente. Creo que ese es el primer cambio. Ahora tengo tecnología y no solamente la hago para hacer más eficiente mi propia operatoria, sino también para relacionarme con los clientes. Y quizás muchos productores hoy lo están haciendo sin darse cuenta, porque hablo con colegas y gran mayoría de sus pólizas las cierran a través de WhatsApp. Y eso es una realidad. Y quizás es innato y lo estás haciendo y lo hacen todo el día. Entonces, creo yo que empieza a cambiar esa dinámica donde era para mejorar costos operativos y ahora empieza a ser para relacionarme con el cliente. Interesante el análisis, sí. Y es un cambio social, no tiene que ver con que un día se decidieron a utilizar distintas herramientas, sino que se da naturalmente. Y eso es lo mismo que vemos nosotros en lo que es la adopción de nuestra propuesta de valor. No estamos armando una disrupción con respecto al producto o con respecto a la comercialización, sino que disponemos herramientas y una propuesta que el consumidor está buscando. Está claro. Y contame cómo les está yendo en el negocio, digamos, cómo ha sido la evolución en cuanto a ventas. El negocio ha ido muy bien, es un negocio que hasta en este momento ha sido rentable, que es algo bastante raro en lo que es empresas de Internet, donde habitualmente uno va, levanta una ronda de inversión varias veces para poder financiar el negocio. Nosotros no hemos levantado capital hasta el momento. Eso nos ha permitido concentrarnos en el cliente y no tanto en cómo buscar el fondeo. Y la verdad que estamos muy contentos. Hoy es una organización de 85 personas. Estamos en Argentina desde diciembre de 2010 y en Colombia desde el año pasado. También con la propia marca, con la propia propuesta de valor. En pocos meses estamos abriendo un país más en América Latina y ampliando la cartera de productos. Así que han sido 7 años... van a ampliar la cartera de productos. Salen solo estrictamente autos. Sí, han sido 7 años de formar una base muy buena
hemos vendido más de 80.000 seguros de autos y la verdad lo que viene para adelante es todavía más desafiante y una oportunidad muy grande. Muy interesante. Gonzalo, ¿crees que hace falta una mayor colaboración entre los proveedores de tecnología y los departamentos de IT de las aseguradoras en el desarrollo de proyectos tecnológicos, en la creación de estándares? Digamos, se necesita porque todos tienen proveedores tecnológicos, pero necesitan un mayor trabajo. Sin duda, digamos, yo creo que hay un tiempo, una era que cambió, digamos. Antes se veía el proveedor de tecnología en una visión transaccional, digamos, ¿no? Proveedor-cliente, donde cada uno aportaba lo suyo, y era muy, digamos, transaccional, valga la redundancia. Hoy día los modelos que realmente funcionan son los modelos colaborativos, donde los proveedores están dispuestos a invertir, a poner tiempo, a poner ideas y a poner inversión también en los proyectos de los clientes. Digamos, la realidad es que hoy no veo, por lo menos nosotros no vemos una manera de que un proveedor tenga una relación, digamos, donde no pone nada en juego. La realidad es que hay que cambiar ese paradigma, las compañías lo esperan, lo quieren, y nosotros creemos que de nuestro lado es una propuesta de valor diferencial a lo que, digamos, ha rondado en el mercado en los últimos años. Bueno, están cambiando muchos paradigmas, ¿no? El de consumidor en la relación de la compañía de seguros con el cliente final y los brokers, cómo trabajan en eso, también en la relación del accionamiento en el tema tecnológico, y al mismo tiempo cómo se trabaja, cómo se llega a eso, trabajando con los proveedores. Bueno, Raúl, nos vamos. Le agradecemos a Gonzalo Geijo, a Martín Ferrari el haber estado en el programa, y éxito en los emprendimientos. Nos vamos ahora y le agradecemos la compañía. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre, acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chau.